Seguimos compartiendo la mañana del 11. Estamos presentándoles ya a nuestra invitada, como les habíamos adelantado, la profesora Alex Macei, presidenta del INED, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que acaba de presentar este informe, que tiene que ver con la educación en el Uruguay en el periodo 2017-2018, un informe bianual, informe sobre el estado de la educación en Uruguay. Alex, bienvenida, una vez más, un placer que nos acompañes. Muchas gracias, buenos días, encantada de estar contigo. Bueno, gracias. Gran polémica se armó con la presentación de este informe. Dicen que lo que más sobresale es que muestra una clara inequidad entre estudiantes de bajos ingresos, estudiantes de mejores ingresos, o sea, hogares pobres, hogares ricos, y que, bueno, también alerta sobre estas inequidades en el sistema actual, necesidad de modificarlos, y también habla del ausentismo docente. Después vamos a ir desagregando cada uno de los aspectos, pero ¿qué te generó la polémica que causó este informe? Es que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, mucha gente no lo conoce porque es una institución nueva, aunque aquí en este programa le hemos dado bastante difusión a su trabajo, pero por ley tiene cada 2 años que hacer un informe sobre el estado de la educación. Este es el tercer informe que hacemos. El primero venía después de 50 años atrás, que había sido el de la CIDE, y nos nutrimos mucho en el trabajo de CIDE anterior y también en los protagonistas, Enrique Iglesias, bueno, entre otros, ¿no? El segundo, bueno, se hizo también sobre un recorte. Y este tercero también requiere siempre, este informe, hacer recortes. Nunca se puede hablar de las características de un sistema educativo en toda su dimensión. Esto es un recorte. ¿Cuál es el recorte que definimos en la comisión directiva que tenía que tener este informe? Bueno, visto las características del sistema, es cierto que se ha avanzado en el ingreso de jóvenes al sistema educativo. Hoy tenemos cobertura casi universal en 4 y 5 años, tenemos también en 3 y prácticamente en 2 con el plan CAIF. Ciclo básico también está casi universalizado. Está el problema de bachillerato, que 4 de cada 10 alumnos no terminan el bachillerato, es un problema. Pero bueno, ¿cuál fue el enfoque que definimos? Dijimos, bueno, vamos a trabajar sobre equidad, porque una vez que uno va avanzando en ese concepto del derecho a la educación y que todos estén dentro del sistema educativo, después hay que ver cómo se distribuye el conocimiento dentro del sistema educativo. Y este informe en toda su dimensión está mirando eso. ¿Qué pasa? ¿Cómo se distribuye el conocimiento? ¿Todos aprenden igual? Esa es la pregunta. Yendo a algunos de los datos, en cuanto a la asistencia a clase, menos de la mitad de los estudiantes, el 40%, termina el ciclo educativo obligatorio que va de inicial a bachillerato. El 25% termina la educación obligatoria con 18 años y acumulando el rezago, es decir, los que se van demorando y qué sé yo, con 23 años el porcentaje sube un 43%. No se garantiza el acceso trayecto-egreso, o sea, que ingresen, que transiten y que salgan del sistema educativo. A los 19 años, cuando se espera que los jóvenes terminen educación media superior, un 22% tiene rezago y un 42% abandonó el sistema educativo. Es, no sé, dolorosísimo. Es un dato que no es nuevo. Cuando yo iba al sistema educativo, te aviso que el ciclo básico íbamos 4 de cada 10. Hoy por hoy hemos logrado, y se ha logrado el país en grandes esfuerzos desde la década del 90 hasta hoy, a universalizar la matrícula en el ciclo básico. Universalizar primaria costó casi 100 años. El ciclo básico se hizo más rápido. Lo que ocurre es que los tiempos nos apuran y no podemos tener esos resultados de bachillerato. No podemos tener 4 de cada 10 egresando de bachillerato. Claro, la obligatoriedad de bachillerato también es nueva. Recordemos que hasta hace poco tiempo era obligatorio solo primaria, después de la ley del 72 fue obligatorio el ciclo básico, y en la última ley de 2008 es obligatorio el bachillerato. Pero lo que nosotros vemos es que hubo un incremento en el bachillerato. ¿Pero qué es lo que pasa? Si tomás, por ejemplo, los antecedentes de otros países de la región, Chile, Brasil, nosotros crecimos más o menos lo mismo en este periodo. ¿Pero qué pasó? Partíamos del 30% de los jóvenes. En cambio, Chile y Brasil partían de un 80% que ya tenían de egreso. De manera que ese crecimiento igual no se justifica para Uruguay, porque Uruguay tenía una base mucho más grande para crecer. Estábamos en el 30%, bueno, muy bien. El crecer el 11%, a juicio de los investigadores, y mirando que las diferencias siguen siendo muy grandes, no es suficiente para las características del país. De manera que en egreso de bachillerato, por suerte está localizado donde está el problema, es indudablemente que hay que poner el foco.
Pero la otra preocupación que tenemos, y sale en todo este informe, es ¿quiénes son los que pierden más? No son todos igual. Nosotros miramos por condiciones socioeconómicas de la población y ¿qué advertimos? Que la mayor parte de los que fracasan y de los que tienen rezago, y de los que no alcanzan los niveles mínimos de aprendizaje, son generalmente jóvenes que vienen de los sectores más pobres de la población. Y esa es la preocupación. Parece algo cantado, ¿no?, sobre lo que hay que trabajar, porque claro, no puede ser que los hogares pobres entonces tengan menos posibilidad de acceso, que tengan menos nivel educativo y que tengan menor formación. El 40% de los niños de 4 y 5 años presentan baja asistencia o asistencia irregular. En primaria bajó la proporción de estudiantes que asiste regularmente. Esas son cuestiones que llaman la atención a nivel social. Hay que revalorizar muy fuertemente el sistema educativo. No se puede optar, no son los niños, los de 3 y 4 años los que eligen no ir a la escuela. En realidad ahí hay un tema de contexto de los padres y de la sociedad y de la escuela, que también tiene que tener otros mecanismos, ¿verdad? Hoy hay también incentivos para eso, el boleto gratuito para el ciclo básico, la asignación familiar, que estos días también discutíamos a cuántas familias se les iba a suspender la asignación familiar por no ir a la escuela, de manera que fortalecer y reforzar la importancia de ese derecho a la educación, que no es solo asistir, sino que es asistir, aprender y participar, dice Naciones Unidas hoy. Por eso este enfoque tiene el foco tan fuerte en esa temática. En cuanto a la formación docente, que es uno de los aspectos sobre los cuales tú pones el énfasis ante los ataques que ha habido o los cuestionamientos de parte de las autoridades de la propia educación, que vamos a hablar más adelante, la mayoría de quienes se quieren formar como maestros o profesores son quienes tuvieron resultados más bajos en las pruebas PISA, es decir, la gente que resulta peor evaluada, esa es la que quiere acceder a formarse como maestro, porque los que están mejor evaluados optan por estudios universitarios. Bueno, hagamos una acotación. Ese resultado de un estudio que hizo la Universidad de la República del seguimiento de una cohorte que es un grupo de alumnos de secundaria en el 2009 para las pruebas PISA. Tomando esa idea de las pruebas PISA, esos resultados, se hizo un seguimiento de esos chiquilines. ¿A dónde fueron a parar? Bueno, los que tenían mejores resultados, mayoritariamente fueron a la universidad. Y los que contaban con algunos de estos déficits fueron los que más optaron por la educación, la formación docente. Pero eso es un dato de la realidad. Ese es un dato de la realidad, pero lo vemos. Pero no está pero ya lo tenés acá en el departamento. Toda la vida vimos que los que tenían recursos, ¿qué hacían? Iban a Montevideo. Ahora no, porque tenemos una universidades acá, pero tenemos un problema endémico, porque los docentes que están formando a nuestros niños son los que están menos capacitados en su etapa de estudiantes, o los que tuvieron peores resultados. También se pueden lograr compensaciones, pero digo, eso también es histórico. Los chiquilines que no tenían condiciones económicas para ir a estudiar a Montevideo, que estudiaban magisterio, que era lo que tenían en el pueblo, en la localidad. Hay 19 institutos de formación docente en todo el interior, desde hace largos años, y sin embargo las universidades podemos decir que recién tienen un empuje grande en el interior de la llegada del CURE y la Universidad Católica en Maldonado, por ejemplo, estoy pensando, pero también en otros departamentos es lo mismo. Es muy reciente la oferta educativa universitaria en el interior. Respecto a los maestros, hay ausentismo crónico del 20% de los maestros, es decir, que faltan más de 20 días al año. Solamente el 20% de los maestros no falta nunca, porque hay una gran cantidad, un 22% que no falta nunca, el 48% de los maestros falta más de 10 veces al año. La mayoría de las faltas son certificaciones por enfermedad, que se incrementan en invierno y sobre el final del año lectivo, y los motivos más recurrentes son los psíquicos. Pero tenemos un ausentismo docente que es escandaloso. También tenemos que acotar la muestra, el trabajo. El trabajo está hecho sobre primaria, porque fue el Consejo de Educación Primaria quien tenía datos actualizados en este tema, por eso se toma solo primaria como indicativo. Por otra parte, es importante, es grave, es histórico, como estamos diciendo, hace mucho tiempo, y el instituto está estudiando desde el año pasado, está haciendo una encuesta sobre salud ocupacional. ¿Por qué se enferman los docentes? ¿Será que eso tiene que ver con el ejercicio de su profesión? ¿Será que eso tiene que ver con qué factores tiene que ver? Y ahí estamos estudiando, incluso un convenio con una universidad española, que no hay antecedentes. Mucho se habla del malestar docente, de las malas condiciones de trabajo, del problema de lidiar con los jóvenes que tienen una cultura diferente que los adultos. Pero sin embargo, te fijas en ese estudio, por eso son tan importantes los estudios, voy a trabajar con evidencia, porque ahí te dice que quiénes son los que faltan más. Los más jóvenes,
Los más viejos son los que no faltan nunca. Menos de 40 años tienen inasistencia. Tendrá que ver también con cómo se acomodan a lo que es esta profesión. Bueno, digo, hay muchas preguntas que no se plantearon ahí por hacer una denuncia y decir los maestros faltan, no. Se plantearon ahí porque es motivo de hacer una investigación que nos pueda arrojar luz sobre cuáles son los factores por los que faltan. Tendrá que ver con las condiciones de trabajo, ahora, eso tendrá le que ver con los corresponderá a las vínculos. autoridades, porque yo como padre, a mí lo que me importa es que el maestro de mi hijo vaya todos los días. Claro. O sea, el atender la problemática del maestro y comprenderlo, capaz que Bueno, no es mi ese es rol. un problema, pero es un rol del instituto para aportar información en evidencia para la definición de políticas y toma de decisiones. Las autoridades te dirán, sí, pero ponemos suplente, tenemos un mecanismo de suplente inmediato. Sí, bueno, pero ese es un remedio, pero no es, no es un problema del problema. Ahora, Alex, yo te pregunto lo siguiente. Primero, ¿es verdad que el presidente del CODICEN pidió que estos datos del informe no se divulgaran hasta después de las elecciones? Bueno, vos acordás que hubo un suelto de prensa ahí, que no es que pidió. Nosotros tenemos una reunión con el CODICEN cada 2 meses. Cada 2 meses la reunión tiene que ver con ejes de trabajo, tiene que ver con qué es lo que vamos a hacer nosotros, qué son las cosas nuevas que se están haciendo desde el CODICEN, la solicitud nuestra de información. Muchas veces la información que nosotros requerimos no está disponible con la elaboración que nosotros la precisamos. Eso ha generado también muchas idas y vueltas. Y en esas conversaciones, cuando planteamos que íbamos a presentar el informe, se conversó si era o no era conveniente que fuera este el momento. Si los resultados hubieran sido brillantes, nadie hubiera dudado en sacarlo a la luz ahora. No sabía qué resultados había en ese momento, todavía no lo sabía. Cuando uno de repente esconde la leche es porque alguna macana hay. Mira que no lo sabía el resultado y además yo te decía cuando llegué, he venido acá la vez pasada acusada de informes que defienden el oficialismo. De todas maneras, a cualquier ciudadano le preguntás, che, ¿vos cómo considerás que está la educación en Uruguay? No creo que haya alguno que te diga brillante, o sea, no necesitamos un informe para saber que la educación... Esto es un informe técnico y serio. Y depende de qué mires. Si mirás, por ejemplo, acá en Maldonado, la cantidad de centros educativos nuevos que se hicieron, de la Escuela de los Arrayanes a todos los liceos y escuelas técnicas y ductos que hay, hasta en el balneario de Buenos Aires, vos dirás, bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con oferta educativa, mejoró sustancialmente. Pero ¿qué nos preocupa? Que aprendan. Ya ahora están, ahora tienen que aprender. ¿Por qué Wilson Neto y Héctor Florit, que es consejero de primaria, salieron visiblemente molestos a la prensa a criticar este informe? Wilson Neto dijo que realiza recortes, que es muy fragmentado, que no establece líneas de conclusiones generales ni con los informes anteriores y que por lo tanto no pueden denominarse informe del estado de educación, que hay ausencias importantes, no aparece la modalidad de educación tecnológica, que ha tenido un incremento enorme en los últimos 10 años, no aparece la metodología, no es un informe abarcativo de todo el país, no hace mención a las políticas que llevaron a lograr mejores en la última década, resultados que están reconocidos en el informe, habla de políticas educativas pero no las aborda, no las investiga, no las evalúa, no ve su impacto, están absolutamente ausentes las políticas que llevaron a lograr las mejores que el informe manifiesta. No puede hacer recomendaciones en términos de política, sino en términos de resultados. Se va a poder extraer muy poco para trabajar, dijo Neto. O sea, fue una crítica feroz hacia el informe. ¿Por qué? Bueno, estamos en una época, en un país democrático, por suerte. Bueno, tú saliste a responderle y dijiste, los comentarios es bueno, que le parezcan, me parece muy bien. Lo que sí creo también que no siempre el instituto puede hacer las investigaciones que quiere, sino que las que puede. Pablo Cayota dijo, no nos han dado información. No es fácil conseguir información. Pablo Cayota, que integra el directorio de la comisión directiva conmigo, junto a mí. Exactamente. Y Pablo Cayota dijo, bueno, no nos facilitaron información ni la UTU ni la educación privada. La educación técnica también tiene bastante poca... la información no son los datos de la realidad, no nos importa cuántos van a la escuela, lo que importa es la sistematización de la información y la construcción de la información se construye, bueno, vos como periodista lo sabés muy bien, y el problema que tenemos es que no hay información construida y bueno, seguramente la expectativa del presidente del CODICEN habría sido que nosotros organizáramos información en relación a los intereses que pueda tener el CODICEN, pero el instituto tiene otra realidad. Como decía, somos un actor nuevo dentro del país, somos un actor independiente, somos autónomos de las autoridades, nosotros no evaluamos al CODICEN. Sí, yo me había anotado acá. El INED no evalúa políticas ni gestión de autoridades, evalúa calidad de educación y resultados de los estudiantes. Ahora nosotros abordamos ya, y que es una cosa muy importante para el país, que va a quedar ya instalado, una evaluación de logros educativos, que es una evaluación nacional estandarizada y continua
de los logros educativos en tercero de primaria, en sexto de primario y en tercero de ciclo básico. El año pasado presentamos, recuerdo que lo presentamos aquí también, los resultados de tercero y sexto de educación primaria. Hoy estamos trabajando y seguramente en unos meses vamos a presentar todos los datos completos de la evaluación que se hizo en educación media, que desde el año 98 no se hacía una evaluación en media. Sí, claro, estaba PISA, pero PISA comprende estudiantes de 15 años, estén en el nivel que estén. Nosotros estamos trabajando en tercer año y además la evaluación del instituto no es una evaluación desde afuera mirando lo que deben saber, sino mirando desde dentro lo que dicen las autoridades que tienen que saber en el marco de los programas. Entonces, evaluamos logros a través de los aprendizajes en los programas, matemática y lengua, también habilidades socioemocionales, también oportunidades de aprendizaje. Por primera vez este informe ingresa al aula y el maestro dice qué dio y cómo lo dio y por qué no lo dio. Y ahí nos encontramos con que hay temas a veces que no se dan. ¿Y por qué? Y bueno, seguramente porque el maestro piensa que no están en condiciones los estudiantes de comprenderlo, queda o porque no hay tiempo del maestro evaluar. Claro. De ahí que estamos trabajando con el Codicen muy de cerca en lo que tiene que ver con los perfiles de egreso, que nunca hubo en este país, en la historia de este país nunca hubo, que es decir, bueno, un estudiante de tercera escuela, ¿qué es lo que tiene que saber? ¿Qué es lo que tiene que saber un estudiante de sexto para pasar de un año a otro? ¿Qué es lo que tiene que saber un estudiante de ciclo básico para poder terminar el ciclo básico? Y ahí nos chocamos con aquello de que, bueno, no corregimos más la falta de ortografía, no hay más repetición, o se quieren eliminar la repetición, como que, bueno, elevemos las tasas de egreso y de aprobación de determinados ciclos después te educativos. aparecen en el resultado de los logros. Pero por eso. Cuando miramos los niveles de desempeño de los estudiantes, por ejemplo en matemática, nosotros no podemos establecer, el instituto, cuál es satisfactorio y cuál no. Nosotros lo que hacemos es describir. Pero entonces establecemos 5 niveles, por ejemplo, en matemática, que conocen una operación matemática, que pueden trabajar con una operación matemática, que pueden utilizar una operación matemática entendiendo su aplicación a algún fenómeno social, que pueden construir una ecuación matemática. Digo, los distintos niveles de uso o de manejo de la matemática. Por ejemplo, lo mismo de la lengua. ¿Qué tipo de lectura pueden hacer? Se pueden hacer una lectura inferencial, se puede hacer una lectura crítica, se pueden hacer una lectura que tenga componentes de la ironía. Y entonces, esa desagregación de conceptos es lo que hace el instituto. En primaria estamos trabajando muy bien con los maestros, porque los maestros a veces no advierten dónde, en cuál de esas categorías que acabamos de analizar está el déficit de su alumno. De repente lee muy bien o lee bien, pero solo entiende lo que está más explícito y no puede sacar alguna conclusión de inferencia en el marco del texto. Entonces, ese es el trabajo del instituto para mejorar la calidad de la educación uruguaya, que no siempre, bueno, puede ser entendido por todos, pero que es un trabajo riguroso, técnico, de una institución externa al sistema educativo y que mira, por eso hoy estamos en esta situación, no miramos las políticas, estamos mirando que los resultados, qué pasa con los logros educativos de los estudiantes hacia adentro del sistema educativo. ¿Es verdad que Neto mandató a los técnicos del Codicen a que informaran o que criticaran este informe del INED? No tengo idea, no lo sé, tendría que preguntárselo a Neto, eso forma parte de su trabajo. Bueno, pero digo, en connivencia con lo que es el INED y que en definitiva el Codicen... El Codicen tiene un equipo técnico, la dirección... Neto es quien maneja el timón del barco, ¿no? El Codicen tiene una dirección de evaluación estadística que ha trabajado históricamente haciendo estas evaluaciones, desde la ley de 2008 y que a partir del 2013 que empezamos a operar nosotros. Bueno, estamos también haciendo un traspaso de competencias, porque había todas estas competencias de evaluaciones nacionales las tenía la Dirección de Evaluación de Codicen, hoy las está asumiendo el Instituto de Evaluación Educativa y creemos que es muy sano porque es un actor nuevo, un actor externo y que bueno, que advierte a las autoridades, a las nuevas autoridades. También nos preocupó mucho el hecho que estamos ante un periodo de una coyuntura de elección nacional y nos parecía muy importante explicarles y advertir, bueno, dónde hay que poner el foco. ¿Cuáles son los ejes importantes, las áreas temáticas prioritarias que hay que atender porque son fundamentales para garantizar un país, como siempre dijimos, un país hiperintegrado, un país que tenga, ¿verdad?, equidad en resultados, que sabemos que no es fácil porque además hay grandes mitos que también hay que romper, los mitos aquellos de que a todos se les enseña lo mismo porque es democrático y no siempre, ¿verdad? Hay que tratar de racionalizar el hecho de darles más
al que tiene menos y menos al que tiene más. Lo mismo pasa con... ¿En educación aplicar eso? Y claro, lo estudiamos ahí. Yo, el capítulo 1 lo tenés, que es el de los recursos. Yo que vivo en un hogar de carencias, está bien que me den mucho porque yo tengo que elevar mi nivel. Ahora, yo que vivo en un hogar medio alto, me van a retasear porque yo tengo más económicamente o socialmente. La escuela, por ejemplo, del barrio más pobre, tendrá que tener más recursos asignados, es en el mundo entero, digo, no es en Uruguay. La escuela de un barrio pobre tiene que tener mucho más recursos asignados que la de un barrio de pronto más favorecido. Y ahí tenés los resultados. Yo hablo de contenidos educativos. En contenidos educativos, los contenidos educativos que se obtienen como logro son los que vos sos capaz de instalar en los estudiantes a partir de muchas estrategias, instrumentos, clases de apoyo. Porque cuando uno dice, bueno, eliminar la repetición, ¿qué hace Brasil? ¿Qué hace Chile? Bueno, cuando advierte que un estudiante está en desigualdad de aprendizaje con otros de la clase, ¿qué hace? Le pone un profesor al lado, lo ayuda a salir adelante para que a lo largo del año logre compensar lo que no logra solo dentro del ámbito de la clase. Eso parece lógico. Y a eso le llamamos atender a la diversidad y poner más recursos en aquello que más lo necesita. De repente hay jóvenes que necesitan más. ¿Y acá en Uruguay qué se hace? En Uruguay se han iniciado algunas políticas, los liceos de tiempo completo, por ejemplo, cumplen esa función, pero también el informe te lo dice, son abarcativos de una proporción muy pequeña todavía de población. Las escuelas de tiempo completo se han ido incrementando sustancialmente. Tendríamos que llegar a escuelas de tiempo completo en todo el país, pero para eso, ¿qué presupuesto necesitaríamos? No llegamos al 6% todavía. Tú lo mencionabas, ¿no? Como aspectos positivos, mejoró, según se defende el informe, el acceso a la educación en todas las edades. En niños de 3 años que estaban por fuera del sistema educativo formal, la tasa de participación aumentó un 28%. Ahora, ya 2 veces mencionaste a Brasil y a Chile, y muchas veces tomamos como referencia en educación a Finlandia. También. Modelos nórdicos que son ejemplares de repente y que incluso algún precandidato lo reitera Pero ¿sabes por qué de manera seguida? A Chile y a Brasil? Porque somos más parecidos. En Finlandia hay una cultura nacional que es muy diferente. Existe una cultura nacional de población, de todo, que es mucho menos desigual la población finlandesa. No es como en Brasil, en Chile o en Uruguay, donde tenemos marcada segmentación social y además territorial. Acá tenemos el gran problema que los barrios pobres son barrios pobres y la escuela del barrio pobre es una escuela pobre. Y la escuela de barrios ricos son escuelas de barrios ricos, aún en las privadas, en las públicas, digo, ya no vayamos a las privadas, donde el 98% de la población que va a las escuelas privadas es de condiciones muy favorables, ¿verdad? Cuando el porcentaje de condiciones muy favorables en la educación pública es mucho más chica. Hablamos de quintiles y hablamos de sociedad ahora. Hablamos de condiciones muy favorables, como que el hecho de poder comer todo el mes y de pronto andar en auto es una condición súper favorable en este país, cuando sería... No digo una necesidad básica, el automóvil, pero quiero decir, tampoco estamos hablando de pequeñas realezas enquistadas en barrios coquetos de Montevideo o de otros puntos del país. Simplemente estamos hablando con Me parece que estamos dándole demasiadas palabras a una realidad. Estamos midiendo todas las realidades igual porque eso son las medidas en economía, no las toma el Instituto de Evaluación Educativa, las toman los organismos internacionales de medición social de la población. Por eso te digo, en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, son los mismos. Las necesidades básicas insatisfechas y el índice que tomamos nosotros de necesidades básicas insatisfechas no es un invento del Uruguay, es un indicador internacional que califica de algún modo las diferencias de adquisición de recursos a las distintas personas que viven en la sociedad. Finlandia, en ese sentido, es muy equitativa. Brasil es muy inequitativo y Chile también. Son más inequitativos que el Uruguay. El Uruguay ha logrado vencer un poco lo que se llama el índice Gini, que es la diferencia que hay entre los más ricos y los más pobres. Esto se ha achicado bastante, esa diferencia, durante estos últimos periodos. No obstante, estas condiciones de población en condiciones muy favorables o muy desfavorables es un indicador que ayuda también a medir esto que estamos diciendo. ¿Por qué los que están en los quintiles más bajos, las poblaciones más desfavorables, son los que tienen peor resultado de aprendizaje? ¿Dónde están los que repiten? Están ahí, en ese sector. Entonces, ¿qué habrá que hacer con eso? Bueno, esas escuelas habrá que dotarlas de otros recursos, lo decimos en el informe, recursos de profesores con otra formación, recursos económicos también para apuntalar o apoyar con otras
con otras expertise que se requiera en el centro educativo y también con un trabajo que no es solo el sistema educativo. También tenés que ver, ahí hablamos también de los chiquilines con problemas de discapacidad, cómo se atienden en los centros públicos y privados, muy mal, ¿verdad? En este país tendríamos que tener también mecanismos de seguimiento a estas otras poblaciones mucho más rigurosas, que también constituyen un problema dentro de la sociedad. La universalización de la educación obligatoria es una ley, ¿verdad? Sí, claro. Estamos lejos de cumplir ese objetivo. No, estamos cerca, bastante cerca. Bueno, solo nos queda el bachillerato. Está bien, digo, pero tenemos en el trayecto o en el tránsito tenemos resultados o tenemos desviaciones que están alterando mucho lo que es la calidad educativa. Tema, claro. Yo te pregunto, hay una ley que habilita el trabajo a partir de los 15 años, ¿verdad? Sí. ¿Eso puede tener alguna vinculación con la mala calidad del estudiantado y con, de repente, también los docentes quienes quieren estudiar docentes, para docentes o formarse como docente, bueno, lo que decíamos recién, que son los que tienen peores calificaciones y que de repente optan por el mercado laboral? O sea, la ley que habilita a trabajar a los 15 años, ¿no atenta contra la universalización de la educación obligatoria? Bueno, en general en Uruguay hay un paquete bastante armónico entre el trabajo y el estudio. En muchos trabajos es obligatorio que sigan estudiando. Yo recuerdo cuando yo estaba en secundaria se hicieron convenios hasta con la Asociación Nacional de Fútbol para los chiquilines que generalmente abandonaban quienes eran los que tenían que hacer práctica de fútbol y entonces ahí se les obligaba a ir al liceo en un horario aparte. Ahora también hay muchas becas, yo veo frecuentemente, nosotros no lo hemos estudiado en el instituto, pero veo por ejemplo el INEFOB que hace becas sistemáticas para estudiantes que estudian y trabajan. Digo, hay una serie de dispositivos que están instalados. Ahora tenemos que ver cómo esos dispositivos u otros que profundicen la atención a los que tienen más problemas, mejoran esto que estamos hablando de la inequidad. ¿El sistema político qué eco se hace de esto? Escuché solo a Pablo Mieres decir que nos pega en el fondo del alma el resultado de este informe. Hoy la educación se ha transformado en reproductora de desigualdades y la idea, tú lo mencionabas, que es importante que esto se conozca porque hay sugerencias de áreas temáticas que deben ser prioritarias en un año electoral, donde todos van a salir a prometer qué es lo que van a hacer si llegan a ser gobierno. ¿Qué interés hay de la clase política de tomar esto como insumo? Bueno, a mí me parece que aparentemente todos están muy preocupados por la educación. No sé qué grado de interés tendrán también en este tema de los resultados, porque no sorprenden a nadie. Si la clase política hubiera seguido el crecimiento del sistema educativo en el Uruguay, desde el plan de la CIDE, te estoy hablando 60 años atrás a hoy, este problema no es nuevo. El problema de los no aprendizajes de los sectores más pobres es real. El tema es si nos interesa trabajar sobre eso. Ha habido un deterioro brutal de la no, educación. En el tema de los malos aprendizajes de los sectores más pobres, es histórico, es histórico. Está bien, hablando del nicho de la gente con más carencias. Los que tienen más carencias son los que tienen peores resultados. Eso ha sido histórico. Que puedan, como tú dices, calificarse de problemas de la educación, es cierto, depende de qué tomes en cuenta. Puedes tomar en cuenta distintas cosas. Nosotros estamos viendo los logros de aprendizaje. La preparación de los estudiantes, cómo salen prontos para enfrentar el mundo de hoy. Hoy no te podemos decir eso, ¿sabes por qué? Porque recién el instituto hizo solo un primer estudio, que es la línea de base. Recién hicimos el primero, en tercero y sexto de primaria y el primero en ciclo básico. El año que viene ya nos toca el segundo en secundaria, en primaria. De manera que va a permitir poder tener un monitoreo bien riguroso del sistema educativo, la sucesiva comparación de pruebas con estas características a lo largo del tiempo que el Uruguay nunca lo tuvo. Recién estamos trabajando en esto. No quiero imaginarme el lío que se va a armar cuando hagamos el segundo. Sigue siendo muy preocupante el tema de la educación porque los resultados en los estudiantes sigue siendo malo. El tema de la formación de los docentes, que decimos, bueno, pero ¿qué docentes son los que están educando a esos niños? Bueno, son docentes que no son los mejor calificados. Pero fíjate otra cosa, y hay un dato que es muy importante. Más allá de que ha mejorado el salario docente, que eso es un incentivo. Bueno, pero ahí hay un dato muy importante de qué pasó con el salario docente desde el principio del siglo. Es el que menos ha evolucionado comparativamente. Cuando secundaria era universitaria, tenía un salario docente equivalente al de un legislador, aunque te parezca mentira. Y luego,
se fue perdiendo ese salario. ¿En qué época era eso? Y te estoy hablando del principio del 30 por ahí. Del 30. 1930. Después se fue perdiendo, claro que sí. Bueno, hay una brecha hoy. Y se fue perdiendo. Garrafal, ¿no? O sea, entonces, también, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Pensaste por qué los que tienen mejores condiciones para poder hacer otras profesiones no estudian profesorado o maestro? ¿Por qué? Y bueno, porque el sueldo no es atractivo. Porque para hay lo que único, lidiar con una problemática muy problemática seria. nueva. Tercero, porque no te olvides que también el título de maestro y el título de profesor solo te sirve para ocupar una banca en el sistema educativo. No te sirve para otra cosa. Sos abogado, puedes trabajar en una oficina pública, puedes trabajar en tu casa. En cambio, maestro, solo puedes trabajar como maestro o profesor o en un colegio público o privado, pero siempre en una plaza de 4 horas. No que vuelvan a ganar como un legislador, porque sería un desastre, sería un país fundido ya de antemano, pero que hubiera una equiparación mayor. Bueno, de repente me parece que también hay que tomar en cuenta eso, una ahí tenés un estudio muy docente. interesante, comparativo del sueldo del profesor con el de otras profesiones. Y todas las otras profesiones subieron y tienen condiciones diferentes de trabajo, no. Y sin embargo el maestro no. Entonces, otra cosa que también tendrán que comprometerse los gobiernos de este país es sobre el tema de, bueno, vamos a jerarquizar la profesión, vamos a respetar la docencia también en la dignidad de la formación y del salario. Tú hablabas porque de en un esas sistema cosas, como ¿no? este, ¿quién opta por esos cargos? Formación docente, profesionalización de la carrera docente y estímulo a la profesión. Y estímulo a la profesión, son cosas Alex, fundamentales. Realmente es un placer, se nos ha pasado volando Me el tiempo, encanta. pero tenemos Sabés que cerrar nos la divertimos entrevista. mucho en esto. Sí, muy interesante escucharte como siempre. Igualmente, Y me siempre encanta bienvenida. debatir contigo. Muchas gracias. Gracias. Qué honor para mí que la presidenta del Divino. INED le guste debatir conmigo. Porque la sos verdad. una persona muy informada. Muchas gracias. Y que cuando dialogamos sabés de qué estamos hablando. Ah, sí, de eso se trata, ¿no? Eso se trata. Muchas gracias. Señoras y señores, cerramos la entrevista con la profesora Alex Masey, presidenta del INED.